baixo aguaceiro de glória aqui não. Espírito vim, assim lo qual cubo quer e derrama Dios un unción novo, livai nation aqui, abri el cielo Dios y baja aguacero de gloria, abri el cielo Dios y baja aguacero de gloria, abri el cielo Dios y baja aguacero de gloria aqui abri el cielo Dios y baja aguacero de gloria, abri el cielo Dios y baja aguacero de gloria, abri el cielo Dios y baja aguacero de gloria aqui não. Tomava posição uma nação aqui, nos falta direção, oh Senhor, tomava posição, tomava criação, declarando para abrir el cielo, nos falta direção, oh Senhor, tomava posição, tomava criação, declarando para abrir el cielo, Dios, abrir el cielo, abrir el cielo, Dios, y vaya aguacero de gloria, abrir el cielo, Dios, y vaya aguacero de gloria, abrir el cielo, Dios, y vaya aguacero de gloria aqui não. Oh, Senhor, abrir el cielo, Dios, y vaya aguacero de gloria, abrir el cielo, Dios, y vaya aguacero de gloria, abrir el cielo, Dios, y vaya aguacero de gloria aqui não. Toma control, toma nación aqui, no se falta direção, oh Senhor, toma posição, toma criação, declarando para abrir el cielo, Dios, abrir el cielo, abrir el cielo, Dios, y vaya aguacero de gloria, abrir el cielo, Dios, y vaya aguacero de gloria, abrir el cielo, Dios, y vaya aguacero de gloria aqui não.
Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito el Señor Jesús, hermanos. Den la gloria a Dios. Todos den la gloria a Dios. Él está aquí en esta mañana, mis hermanos. Bienvenidos todos los hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Bienvenidos todos los hermanos y amigos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Estamos en la casa de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar que estamos de pie para leer la palabra del Señor Jesucristo en esta mañana. Bendito sea el Señor Jesús. Libro de Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo, ¿verdad, hermanos? Y en este momento estamos en el tiempo de adorar al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice su palabra en el nombre de Jesús. ¿Todo lo tienen, hermanos? Para todas las cosas hay razón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Sigan ustedes. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de arrojar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén, mis hermanos. Todo tiene su tiempo. Bendito sea la gloria del Señor Jesús. Vamos a orar para poner delante de la presencia del Señor este servicio en esta hora, mis hermanos. Oremos. Señor Jesucristo, bendito el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios de dioses y Señor de señores, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, para darte la gloria y la honra. Aleluya, porque Él es el único que mereces toda la gloria y toda la honra. Bendito el Señor Jesús. Dios mío, toma control de este servicio, Señor. Que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, lo hagamos para la gloria de tu nombre. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bendito el Señor. Aleluya, aleluya. Den la gloria a Dios, mis hermanos. Un aplauso al que vive. Aleluya. Aquí está Cristo, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria na Señor, en desierto y soledad, si me gana de oscuridad. Gloria na Señor, gloria na Señor, si vos gracia lota de mí, si me siento y vos paz, Señor. Gloria na Señor, me di dificultad. Gloria na Señor, más que solo no lo brilla, vas a pelotar. Gloria na el nombre del Señor, gloria na el Rey, gloria na el nombre del Señor, gloria sea siempre nadie. Gloria na el nombre del Señor, gloria na el Rey, gloria na el nombre del Señor,
gloria sia sempre nace. Gloria na Señor, siento y soledad, si mi cana de oscuridad, gloria na Señor, gloria na Señor, gloria na Señor, si vos gracia loca de mí, si me sinti paz, Señor, gloria na Señor. Aleluya. Me di dificultad, gloria na Señor, más que solo no lo brilla, más en pelotar, gloria na el nombre di Señor, gloria na el Rey, gloria na el nombre di Señor, gloria sea sempre nace, gloria na el nombre di Señor, gloria na el Rey, gloria na el nombre di Señor, gloria sea sempre nace. Gloria pa vos, gloria pa vos, mi vida lo entrega, tu gloria na Señor, gloria pa vos, gloria pa vos, mi vida lo entrega, tu gloria na Señor, gloria na el nombre di Señor, gloria na el Rey, gloria na el nombre di Señor, gloria sea sempre nace, gloria na el nombre di Señor, gloria na el Rey, gloria na el nombre di Señor, gloria sea sempre nace. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Hay que darle la gloria al Señor Jesús, porque Él es el único que se merece la gloria, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Bendito el que vive. Señor, eres fiel y tu misericordia por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Oh, 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 oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor. También, también. Eres fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel.
siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres Gloria a su nombre. sí, Señor. Gloria a Dios, gloria a su nombre, aleluya. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó, sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor, sin principio, sin final, esperanza sin igual, el perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. There is love. Aleluya, bendito su nombre. La gloria es para el Señor Jesús en esta hora. You broke my shame and sinfulness. You rose again, victorious. Faithfulness, none can deny. Through the storm and through the fight, there is truth that sets me free. Jesus Christ, who lives in me. You are stronger, you are stronger. Sin is broken, you have saved me. It is raining, Christ is risen. Jesus, you are Lord of all. You are stronger, you are stronger. Sin is broken, you have saved me. It is raining, Christ is risen. Jesus, you are Lord of all. So let your name be lifted higher, be lifted higher, be lifted higher. So let your name be lifted higher.
Lord of all, poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. La gloria es para el Señor Jesús en esta hora. Santo es el que vive, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Nuestro hermano Libardo con nosotros con el informe misionero. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos un cordial saludo. Me alegra verles. Los amigos son todos bienvenidos. ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos con esos amigos? Amén. Y eso sería el regalo más grande que Dios le ha podido regalar. Amén. Eso nos regaló el Señor, la vida eterna. Amén. Bueno, como todos sabemos, hoy es un día misionero. Cada segundo día de cada mes, nuestra iglesia, hacemos un culto misionero. De todas las misiones, somos la iglesia pentecostal unida de Aruba. Una iglesia misionera, como ustedes pueden ver. Aquí hay una bandera, y cada bandera significa un país, una isla, aunque aquí hay pocas en el momento, pero significa eso. Amén, hermanos. Así que vamos a ver un corto video, amén, de nuestras misiones. El Salvador. Misionero Carlos Bravo. Este tiempo no ha sido fácil, pero Dios se ha movido en cada hogar salvadoreño. Debido a la situación de salud pública, el trabajo en este país se ha venido adaptando al formato virtual con devocionales y cultos, los cuales han sido respaldados por el Señor. El Espíritu Santo de Dios se ha movido de manera especial, renovando la vida de muchos hermanos y otras personas han dado el paso de arrepentimiento. Sigamos en oración por esta obra misionera. Bonaire. Misionero Onisilver Echeverry. El desarrollo de la obra del Señor avanza. Durante el primer periodo de este año, ya se han realizado 9 bautismos en el nombre de Jesús. Le damos la gloria a nuestro Dios, quien es el dueño de la obra desde principio a fin. Por esto, Él ha permitido la capacitación de servidores en eventos especiales como Damas Dorcas, encuentros juveniles, evangelismo en las calles, refames y escuela dominical, ya que muchos de los niños y adolescentes son hijos de familias que aún no conocen este evangelio de salvación. Paraguay. Misionero Gustavo Rivera. Dios les bendiga, amados hermanos, cordial saludo. Les habla el misionero Gustavo Rivera Arango desde la República del Paraguay. A pesar de todo este confinamiento y todo esto que ha sucedido, hemos bautizado 8 nuevos hermanos en el nombre de Jesús y ha sido una gran victoria. Hay almas que están recibiendo la palabra de Dios y están también siendo doctrinadas para ser bautizadas en el nombre de Jesús. Seguimos trabajando con la escuela dominical, con evangelismo, también con las damas dorcas, con los jóvenes, y tenemos un comité local de obra social que viene trabajando en pro de la asistencia al pastorado que trabaja de manera permanente. Están de tiempo completo sirviendo en la obra de Dios.
España. Misionero Marcos Pavón. Desde España hay excelentes noticias, pues el confinamiento no fue obstáculo para que los amigos oyeran la palabra de Dios. Ya son casi 308 personas nuevas en todo el país que han manifestado el deseo del bautismo en el nombre de Jesús, varios de ellos españoles. El 21 de junio se llevó a cabo el bautismo de un grupo de hermanos en Tarragona, entre ellos 3 españoles. Damos gracias al Señor, puesto que pese a que muchas personas han fallecido a causa de la pandemia, otras reconocieron al Señor como su Salvador. A Dios sea la gloria. Amén, amén. Aleluya. Qué alegría, ¿verdad? Cuando vemos todas esas misiones. Pero sabe una cosa, mi hermano, mi amigo que te encuentran esta mañana aquí. El autor de esa obra se llama Jesucristo, aleluya. Y Él es el que se merece toda la honra y la gloria. Amén. Porque sin Él nada de esto fuera posible. Amén. Por eso, hermanos, déjeme decirle algo en esta mañana. Todas estas misiones que usted ve que hay en todos estos países, hermano, las hacemos con las rodillas de los que oramos. Lo que sentimos ese peso por los perdidos, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos miró y tuvo compasión de nosotros. Estábamos como ovejas sin pastor, ¿verdad? Pero ese Dios maravilloso se complació con su gran amor con que nos amó. Dio su vida para salvarle a usted y a mí. Así que en esta mañana, también, hermano, estas misiones, como le estaba diciendo, con las rodillas de los que oramos por las misiones, por nuestras ofrendas, porque sin las ofrendas tampoco es imposible. Porque, hermano, déjeme decirle algo, cada misionero que sale a un país diferente, con diferentes culturas, no es fácil sostener un misionero a una familia. Entonces, hermanos, esos hermanos lo hacen con un amor, ya con una disposición, porque sienten pasión por llevar este evangelio. El Señor, cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó, lo primero que le dijo a los discípulos fue: id y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, amigo, en esta mañana, eso es lo que Dios nos ha dicho, que llevemos este evangelio. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Vamos a orar por esos pastores, por esas almas que han salido a cada país, hermano, y que necesita de nuestras oraciones, porque estamos viviendo momentos difíciles. Y también vamos a rogarle a nuestro Dios para que nos mande jóvenes con ese ánimo, con esa decisión de ir a servir al Señor, hermano, porque la mies es mucha y obreros pocos. Así que en esta mañana vamos a orar al Dios del cielo para que bendiga a nuestros pastores, a cada misionero, para que lo siga fortaleciendo. Amén, hermanos, porque vendrán tiempos difíciles, pero agarrados de su mano saldremos victoriosos. Amén. Así que yo le pido a la amada iglesia, pónganse pie y vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Amado Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Una vez más, Señor, gracias por permitirnos invocarte, Señor. Oh Dios maravilloso, aquí te predicamos a ti, Señor. Tú eres el centro de esta iglesia, Padre bendito. Oh Dios maravilloso, te rogamos una vez más, Señor, por cada país, Señor, cada isla donde hay un misionero, Señor. Oh Dios, te rogamos que seas tú ayudándole, que seas tú en estos momentos, Señor, bendiciéndole, fortaleciendo, Señor. Sabemos que no es fácil, pero agarrado de tu mano, Señor, salemos victoriosos, Padre Celestial. También te ruego, Señor, por nuestro pastor aquí, nuestro hermano Willy y familia, Señor. Bendice, guárdalo cada día, ayúdale, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, dirigir tu obra, Señor. Pero yo sé que agarrado de tu mano, Señor, tú le vas a ayudar. Tú le vas a dar sabiduría, Señor. Y yo sé, Señor, que salimos victoriosos, Padre Celestial. Oh Dios maravilloso, mira a cada joven con disposición, Señor, de llevar tu palabra, Señor. Sabemos que la mies es mucha y obreros pocos, Señor. Pero ayúdale, Señor. Oh, Señor, que se levanten joven con una visión, Señor, de llevar tu palabra, Padre bendito. Ayúdales, Padre Celestial. Te lo rogamos, oh Dios maravilloso. Te lo rogamos, Padre bendito. Glorifícate en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Aleluya. Amén, amén y amén.
Mis amados hermanos, en esta mañana vamos a dar una bonita ofrenda. Esta ofrenda es misionera, hermanos. Con esta ofrenda, como le estaba diciendo ahorita, hacemos misiones a esta iglesia. Usted puede ir a cada país y pregunte por la iglesia pentecostal unida de cada país. Ahí va a encontrar una iglesia donde usted se puede congregar. Amén. Así que Dios le bendiga y que tengamos una feliz mañana. Sigamos con nuestro pastor. Siéntese, tenga la bondad, hermanos. Bueno, Dios les bendiga a todos. Amén. Me alegra saludarles en esta mañana, hermanos, amigos, todos los que están aquí con nosotros. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Es una bendición grande estar aquí todos reunidos para exaltar a Dios. Amén. Al único que merece la gloria. Amén. Él merece la honra, la gloria y el honor, hermano. Y aunque no se la diésemos, yo quiero que usted entienda eso. Y aunque usted dijera, yo no quiero aplaudir, Él es dueño de toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, el reconocimiento. Ni siquiera por lo que haga, por lo que Él es, por quien Él es. Él merece toda la gloria. Amén. Vamos a ofrendar en esta mañana, hermano. Hemos escuchado un informe misionero de algunos países. Nuestra iglesia está en algo más de 40 países alrededor del mundo y nuestra iglesia es una iglesia misionera. Hace un esfuerzo grande por llevar hombres a diferentes países para que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Amén. Para que el evangelio de Jesucristo sea conocido, sea anunciado y cada sociedad pueda entender que hay un Dios maravilloso que quiere salvar a la humanidad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Voy a invitar al hermano Alirio, a la hermana Fanny que nos ayuden tomando la ofrenda en esta mañana. Tengan la bondad. Hermanos, vamos a ofrendar de lo recibido de la mano de Dios. Amén. De eso nosotros damos. Gloria al Señor. Todo es de Él. No lo olvide, todo es de Él. Amén. El canto dice, todo es de mi Cristo. Y eso fue lo que David dijo, todo es de Él. Amén. Todo es de Él. Y de lo recibido de su mano, nosotros le damos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, entre tanto que tomamos la ofrenda, vamos a mirar un video que nos está anunciando la escuela bíblica vacacional que va a ser esta semana con la ayuda del Señor. Si tenemos listo el video. La escuela bíblica vacacional de los niños será esta semana con la ayuda del Señor. Hermanos, qué importante es educar a los niños en el conocimiento de Dios. Amén. Recuerden que hay una sociedad que está tratando de decir, Dios no existe. Hay una sociedad que le está diciendo a sus niños en escuelas, colegios, a través de los medios informativos, continuamente están cuestionando a Dios. Qué bueno que hayan padres que fortalezcan esa enseñanza de Dios en sus pequeños. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Estamos listos? Tu palabra
Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la escuela bíblica comienza mañana lunes con la ayuda del Señor. Todos no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Pero a vos. Hermano Octavio está de cumpleaños. La hermana Gilma. Amén. Amén. También está de cumpleaños. Y Stephanie Bojaut, ella está de cumpleaños también. Vamos a orar en favor de ella. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Que Dios les regale años de vida y en esos años su bendición y su gracia. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Estábamos también esta semana, cumplió año la hermana Gregoria, el hermano Libardo, la hermana Frangeli, no sé si se me escapa alguno más, la hermana Sofía Royakers, Maybelline, Nicolás. Bueno, gracias a Dios por todos ellos. Hermano, vamos a orar. Que Dios sea obrando en su misericordia por estos hermanos que están enfermos, por familia de hermanos y por los que están de cumpleaños. También la hermana Gilma tiene una petición delante de Dios. Vamos a colocarla en su presencia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, aquí está el hermano Octavio. Vamos a invitar a su esposa que se acerque y vamos a orar por esta familia y por nuestro hermano. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a invocar el nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Oremos a Dios. Señor Jesús, Dios eterno, Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad en tu presencia. Gracias, Señor, por poder invocar tu nombre, Dios. Te presento estas peticiones delante de ti, Señor. Los hermanos, los niños, los que están necesitados, los que están enfermos, los que tienen problemas, Señor. Te ruego que los ayudes, que los bendiga, que obres en ellos,
ellos, Señor, de manera especial. Bendice sus vidas, bendice lo que hacen. Bendice, Dios, todo. Ayuda, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos y amigos, Señor. Te ruego por quienes están de cumpleaños esta semana, Señor. Oh Dios, el hermano Octavio, bendícelo, ayúdalo, Señor. Respáldale, Dios eterno. Stephanie, Señor, ayúdala, bendícela, Señor. Respáldala de manera especial, Señor. Guía su vida, sus planes, sus proyectos. Bendice a nuestra hermana, Señor. Te ruego, Dios eterno, la hermana Gilma, Señor. Bendícela, ayúdala, guíala, guárdala, Dios. Ayúdale en su necesidad. Bendícela, Padre Santo. Bendice estos hermanos y sus familias, Señor. Bendíceles de manera especial, Dios eterno. Todos los que esta semana también han cumplido años, Señor, guárdales y bendíceles y ayúdales, Dios. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, gracias a Dios por cada momento que nos regala, y a nuestros hermanos les deseamos un feliz cumpleaños. Que Dios los bendiga, que Dios les dé más años de vida. Amén. Y cada día nos vamos haciendo más mayorcitos. Amén. Gloria al Señor. Pero en Dios estamos bien. Amén. En Dios estamos bien, ¿verdad que sí, hermanos? En Dios nosotros estamos bien. Vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios. San Juan capítulo 19, versículos 17 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios. Juan capítulo 19, versículos 17 al 20. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, agradecemos entre tanto que van encontrando a todos los hermanos que están aquí con nosotros, los amigos que nos visitan, son bienvenidos en el nombre de Jesús. Bueno, si ven un poquito menos de asistencia, es que hay un grupo de hermanos que están viniendo en la mañana al culto en Papiamento y otro grupo al culto en español, y cada 8 días cambiamos. Cada 8 días cambiamos. Pero todas las visitas, no se preocupen, eso lo hemos hecho nosotros para ayudarnos un poco y que ustedes puedan también estar en todos los cultos que ustedes deseen. Amén. Así que los amigos, las visitas que están con nosotros, somos nosotros, la iglesia, que nos hemos partido en 2 grupos para que ustedes puedan tener más comodidad y tener más espacio a la hora de venir a los cultos. Amén. Y creo que es una bendición, ¿verdad que sí? Nos ayuda mucho, y que podamos todos poder venir, gozarnos de los cultos. Ellos los están viendo allá a través de los canales de YouTube y Facebook, y es una bendición. Pero usted que puede venir, venga. Amén. Y les agradezco, hermanos, por su comprensión en este dinamismo. También quiero recomendarles, hermanos, cuidémonos, por favor. Cuidémonos, porque ya abrieron, ya se hizo apertura otra vez en Aruba. Hay turistas que están viniendo y es importante que tengamos mucho cuidado con esta situación que está viviendo el mundo. Trate de guardar su distancia, es muy importante, hermano, guardar los protocolos de recomendación, y más nosotros, los hijos de Dios. Amén. Más nosotros. Gloria al Señor. Yo creo que si algunos debemos de aprender en todas las áreas de la vida a dejarnos guiar, somos nosotros. Los hijos de Dios somos gente que se deja guiar. Amén. No nos dejamos guiar hacia lo malo, hacia el pecado, ni a la desobediencia, pero en lo que concierne a la vida y a lo que debe ser, nos dejamos guiar. Amén. San Juan capítulo 19, versículos 17 al 20. ¿Han encontrado todos? Leámoslo a una misma voz. Y él
cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, y uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Verso 20. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Hace 8 días les estaba predicando y quiero continuar sobre ese mismo tema hoy. Lo que sucedió en el Calvario. Amén. Repita conmigo, por favor. Lo que sucedió en el Calvario. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos y amigos, cuando nosotros miramos la obra del Calvario, es importantísimo entenderla. Amén. Es importante que cada persona que habita este mundo entienda lo que sucedió en el Calvario. Es importante que sus niños entiendan lo que sucedió en el Calvario. Amén. Muchas personas tienen alguna idea remota y dicen: en el Calvario Cristo murió, y eso es verdad. Pero eso que Cristo hizo en el Calvario cambió la historia del mundo. Y eso es necesario que usted lo sepa. Eso es necesario que lo sepan sus hijos. Y eso es necesario que lo comprenda el mundo entero. Que lo que sucedió en el Calvario cambió todo el esquema del mundo. Amén. Cambió todo el esquema del mundo. Amén. Hermanos, la historia se partió en dos. Por eso nuestro mundo habla de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces hablan de un antes y un después de Cristo. Hermano, lo que Cristo hizo en el Calvario cambió la historia del mundo. Y de eso vamos a reflexionar en esta mañana. Y quiero decirle, nada, y yo quiero que usted me comprenda esto, nada ha sido tan perseguido y cuestionado, y han tratado de arrancarlo de la sociedad y de la historia como la muerte de Cristo en el Calvario y su resurrección. Amén. Y esto es importante que usted lo entienda. Se han dedicado culturas, sociedades, personas de ciencia, le han pagado a personas de ciencia para que traten de demostrar que Jesús no murió en el Calvario y que no resucitó. Han tratado de hacerlo. Hay quienes no les pagan. Hay hombres adinerados con mucho dinero de ciencia que han ofrendado sus vidas para tratar de demostrar que Jesús no murió en el Calvario y que Jesús no resucitó. Pero ¿sabe qué es la triste historia, hermanos? Para ellos no han podido demostrarlo. ¿Y sabe por qué no han podido demostrarlo? Porque ellos han tenido que reconocer que, como lo cuenta la palabra de Dios, está registrado en la historia de las crónicas antiguas, de que Jesucristo vino, de que Jesucristo vivió, de que Jesucristo murió y de que Jesucristo resucitó. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, han tratado de negarlo, pero déjeme decirle en esta mañana, efectivamente está, como la Biblia lo dice. Jesús vino, Jesús murió y Jesús resucitó. Diga gloria a Dios. ¿Sabe por qué usted decir gloria a Dios? Y después le hablaré de eso. Porque el pilar fundamental del cristianismo, la columna central, déjeme decirle que este micrófono sea la columna donde se apoya todo el cristianismo. La columna central donde se apoya el cristianismo es en la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucitó, el cristianismo se cae.
porque la resurrección de Cristo es la esperanza nuestra. Por eso la Biblia dice, y si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de conmiseración, de lástima. O sea, si Cristo no resucitó, los cristianos son dignos de lástima, porque su fe está en Jesucristo, en que Jesucristo vino, Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, eso está en la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente está tratando de mover eso? ¿Usted sabe cuánta gente invierte su tiempo, su vida? Teólogos incluso se llaman teólogos porque han estudiado la Biblia, pero la han estudiado para tratar de negar a Jesús. Han estudiado, hombres de ciencia, han invertido sus vidas para tratar de sacar a Jesús y decir, Jesús no existió y Jesús no resucitó. Pero ¿sabe algo, hermano? Lo que la Biblia habla de Jesús, lo han investigado en los historiadores antiguos, en las crónicas antiguas, en los mismos historiadores judíos, las mejores universidades del mundo, las cátedras del mundo, como física y algunas cátedras de esa índole que tratan de negar a Jesús, han tratado de decir no existe, pero cuando van a investigar y cuando profundizan en él, ellos tienen que retroceder y decir, no tenemos cómo tumbar esa evidencia. Jesús vino, Jesús murió y Jesús resucitó. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Jesús vino, Jesús murió y Jesús resucitó. Y al resucitar él, usted y yo tenemos la más grande de las esperanzas. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, esto a nosotros nos da alegría. Y ahí se quedará la ciencia. Y yo le quiero aclarar, no es que la ciencia sea enemiga de Dios, pero hay científicos que han tratado de hacer o mostrar que la ciencia es enemiga de Dios. Así que hay algunos que se han ocupado de eso. Pero qué bueno que usted pueda comprender en esta mañana que todo eso ha sucedido, pero está ahí en la historia. Amén. Y se han inventado toda clase de historias para tratar de decir, no, es que Jesús no resucitó. Y le voy a decir algo para que usted entienda un poquito. Han tratado de inventar historias, no es que Jesús no resucitó, es que se robaron el cuerpo, y siempre han tratado de mirar cómo tratan de arrancar acerca del evento de lo que Jesús hizo y murió en la cruz. Pero la Biblia, y gracias a Dios por ella, usa elementos que los deja a todos los que tratan de arrancarlo, de tumbarlo, cuestionarlo, los deja sin piso, sin sostén. En ese tiempo, las que subieron al sepulcro, porque allá se dijeron, los guardias y los líderes religiosos dijeron, digan que vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Pero en ese tiempo las que subieron al sepulcro fueron las mujeres. Y si la Biblia hubiese sido manipulada, o si hubiese sido alterada, o el episodio no hubiese sido así, los escritores bíblicos, con todo respeto, no hubiesen puesto a las mujeres. Hubiesen dicho que se lo robaron los hombres y no las mujeres. No se sientan mal, tranquilas. Lo que pasa es que en ese tiempo las mujeres no tenían la fuerza y no eran de tanta importancia ante la sociedad de ese entonces como lo es hoy. Así que
si iban a escribir la Biblia y se iban a alterar ese pasaje, o se iba a decir, había que decirlo, que habían sido los hombres quienes se lo habían llevado y la cultura antigua había quedado más satisfecha. Pero cuando el escritor dice que fueron las mujeres las que subieron y las que dieron la noticia y las que anunciaron que Jesús había resucitado, hermano, eso para el mundo de la ciencia y de los historiadores antiguos, ellos dicen, ese evento nos deja sin fuerza. ¿Por qué colocaron a las mujeres cuando la sociedad de aquel entonces romana y la sociedad de la época de ese primer siglo tenía a las mujeres con menos derechos y posibilidades? Pero eso prueba una vez más que la veracidad de la palabra de Dios, y que lo que Dios ha dicho y que lo que su palabra enseña de su vida, su muerte y su resurrección es una verdad verídica. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Pero hermanos, ese y muchos otros eventos demuestran la gran obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo quiero decirle, hermano, en la cruz no solo murió Jesús, eso es verdad, y ese evento es el que el mundo conoce. Pero yo quiero que usted en esta mañana, y hace 8 días empecé con este tema, comprenda todo lo maravilloso que sucedió ahí. Y yo les decía hace 8 días que en la cruz fuimos redimidos. Efesios 1:7 entonces, y voy a pasar rápido porque hace 8 días hablé de ello. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano y amigo, en la cruz del Calvario a usted y a mí nos redimieron. Y les explicaba que redimir es sacar a una persona de una esclavitud. Eso es redimir, sacar, como cuando una persona es esclava o es preso y alguien viene y lo saca de su condición. Hermano, como si Cristo hubiese ido aquí a la prisión de Aruba, pero no quebrando las leyes, pero sí haciendo lo que tenía que hacer: rescatar a todos los que están presos ahí y declararlos libres y pagar el precio por ellos. Eso fue lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Es como si usted fuera un preso de Kia, culpable, 20 años, 15 años de prisión, y hubiese venido Cristo y hubiese dicho: todos ustedes quedan libres y yo pago la condena de todos ustedes. Pues déjeme decirle, eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Gloria al nombre de Jesús. Culpables, pecadores, nos sacó y nos hizo libres. Hermano, diga gloria a Dios. Eso es algo grande. Pero también nos justificó. La palabra justificar, escuche, la palabra justificar es algo trascendental, porque la palabra justificar significa declarar inocente a un culpable. Y eso se dio en la cruz del Calvario. Usted y yo éramos culpables, el mundo culpable, pero en la cruz del Calvario, a usted y a mí, a los culpables, Cristo tomó su lugar y tomó mi lugar. Y eso hace que Él diga: ahora ustedes no tienen deuda, yo la pagué. Hermano, diga gloria a Dios. Eso es muy grande. Eso es muy grande, hermano. Nos declaró justificado, Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos, escuche hermano, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que usted me comprenda algo, amigo que está aquí. El evangelio, sí hay unas normas, sí hay unas reglas, si hay una forma de vivirlo, porque yo no puedo vivirlo a mi manera, porque el evangelio es de Dios.
Pero yo quiero que usted entienda algo. Pero lo que tiene el evangelio para que usted siga y obedezca no son reglas que le hacen daño a usted, no es una normatividad que lo destruye. Por el contrario, es lo que Cristo nos enseñó para que este mundo sea mejor, para que su familia sea mejor, la sociedad sea mejor, los niños sean mejores, hermano. Pero esas normas es lo que algunos ven difícil del evangelio y no entienden que eso es lo que les dará vida, les dará un buen futuro, les dará un buen mañana y nos dará una eternidad con Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pero escúcheme, cuando usted mira lo que Cristo hizo en el Calvario, la justificación, perdóneme, yo le pongo ejemplo al hermano. Resulta que él es culpable. La ley dice que es culpable y tiene que pagar por su deuda. Pero viene Cristo y dice, él es culpable. Él tiene que responder por sus actos. Tiene que pagarlos. Pero Cristo dice, pero hagamos algo. Yo pago el precio de su culpa muriendo en la cruz del Calvario. Y él ahora, nadie lo señala, él queda siendo inocente porque la culpa de él la tomó Jesucristo en él. Gloria al nombre de Jesús. Ahora el culpable es declarado inocente. Y aunque quieran señalarlo y aunque el diablo quiera señalarlo, no puede, porque la culpa de él la tomó Jesucristo. ¿Entiende lo que es ser declarado justificado? Eso es lo que Cristo hizo por usted y por mí. No solo nos sacó de la prisión, sino que Él dijo, ahora yo lo declaro justificado. Libardo, Pablo, Sandra, Fernando, Octavio, no. Pecadores todos, sí. Culpables todos, sí. Tienen que pagar, sí. Pero Cristo dijo, ¿cuánto es la deuda? La deuda es esta, yo la pago. Yo pago la deuda. El precio de esa deuda era morir en el Calvario, derramar la sangre para que ellos no fuesen más culpables. Hermano, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Nos hizo herederos. Número 3, en la cruz nos hizo herederos. Amén. Todos ustedes, todos los seres humanos nos esforzamos porque queremos vivir mejor. Usted quiere vivir mejor, usted quiere tener un mejor empleo, una mejor casa, un mejor carro, una mejor fuente de ingresos, comer mejor. Hermano, pues yo le quiero decir, los que caminan en Dios, en la cruz, Él los hizo sus hijos. Los hizo sus herederos. Y para ellos, escúcheme, yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. Él murió por todos. Cristo no murió por unos, murió por todos. Por ahí a la gente le dicen que murió por unos. No. Cristo murió por todos. Lo que pasa es que no todos aceptan el perdón que Él regaló. Y hermano, Cristo regaló el perdón y pagó el precio por él. ¿Cuál es la diferencia? Hay gente que dice, entonces ya no tengo pecado si Cristo lo pagó. Sí, Cristo pagó su pecado, se lo echó encima, tomó su lugar, fue a la cruz del Calvario. Pero escúcheme algo, si usted no lo acepta por la fe, usted no es justificado, aunque Él murió. Y eso debe quedar muy claro, porque hay personas que no aceptan y no caminan con Cristo. Pues ellos seguirán con la responsabilidad, porque aunque les abrieron la puerta de la cárcel, no salieron. ¿Me comprende? Hay personas que usted les puede abrir la puerta y le dice salga, pero ellos no salen. Así que el Señor dice, el perdón fue dado, pero tú no lo aceptaste. Así que el versículo dice justificados. Fuimos justificados, pero ¿qué viene a obrar? ¿Por medio de qué somos justificados? Por la fe. Amén. En Cristo
Jesús, amén. Hermano, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted acepta el perdón, cuando usted cree en Jesucristo, cuando usted sigue a Jesucristo, usted aceptó el perdón que Cristo le regaló. Ahora usted es justificado. Amén. Pero quédese con esa justificación y compórtese como un justificado. Amén. Porque hay gente que, hermano, no se quieren comportar como justificados, y a eso hay que prestarle atención. Hermano, en la cruz nos hizo herederos. Amén. No solo nos redimió, no solo nos justificó, sino que nos hizo herederos. Ya no somos esclavos. Usted era un esclavo. Y no se le haga extraño. Usted era un esclavo. La gente es esclava del pecado, del mundo, de la maldad, de la mentira, del engaño y una cantidad de cosas. Hermano, pero en Cristo hemos sido libres. Usted ya no es esclavo del pecado. Hermano, ya el pecado no lo lleva de aquí. Antes el pecado te llevaba de aquí, pero en Cristo Jesús hemos quebrado, como decía la canción que cantábamos a un momento. Hermano, el pecado ha sido quebrado en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús. En la cruz del Calvario, hermano, éramos esclavos antes de eso, pero Cristo vino al mercado de los esclavos, pagó el precio de los esclavos, nos sacó de la esclavitud y nos hizo libres. Eso se llama en la Biblia redención. Ir al mercado de los esclavos, pagar el precio por los esclavos, sacarlos del mercado de esclavos y dejarlos libres. Por eso hoy usted peca el día que usted quiere, no el día que el diablo lo quiera llevar. En el cristiano, hermano, ya el pecado no lo lleva. Ya no lo lleva como lo llevaba alguien en el mundo. En el mundo la gente es esclava del pecado. En el cristiano usted peca el día que usted le abra la puerta al diablo. No el día que, no es que el diablo lo lleva. No, el diablo no, con un hijo de Dios ya no, porque él ha sido justificado. Él tiene un nombre nuevo. Él es heredero. Así que, hermano, el enemigo cuanto quisiera que usted no pudiese vivir a Jesucristo, vivir en Cristo, predicar el evangelio, estar aquí, pero es que ya no depende de él. Antes dependía de él, pero ahora en Cristo, hermano, hemos sido libres. Somos herederos. Tenemos bendiciones. Hermano, nos han revestido de un poder, una autoridad, una unción, una gracia. Aleluya, que cuando un cristiano se llena de Dios, escúcheme, el diablo tiene que retroceder. Aleluya, usted tiene algo en usted que cuando el mismo diablo sabe que usted tiene a Dios, tiene que retroceder. Yo no sé si usted entiende eso, y eso es lo que quiero seguirle hablando aquí ahora. En el Calvario, las potestades del infierno, las huestes espirituales de maldad que tenían cautivo al hombre, a la mujer, a la raza humana, en aquel que acepta a Cristo y acepta lo que Cristo hizo en el Calvario, hermano, no solo lo liberó, sino que lo revistió de un poder. Cuando usted lea quién es el diablo, hermano, en la Biblia, usted va a entender que no es un ser con el que se juega. Es un ser espiritual y sí tiene poder, pero en los hijos de Dios, él quisiera tomar a esta persona que está aquí y arrastrarlo y volverlo a sucumbir en el pecado. Y él quisiera destruirlo, pero hay algo en él que recibió el día que Cristo murió en el Calvario y que él lo aceptó, que el diablo, aunque quiera, se encuentra que hay ahí con él algo que le dice: él no, él tiene una investidura, él le ha sido invocado un nombre, a él se le ha dado una autoridad. Hermano, los hijos de Dios en el Calvario recibimos poder de Dios.
Se ha escuchado gente que le dicen, pastores, es que en la casa me mueven la cama en la noche. Sí, se ha escuchado de personas, es que a mí me mueven la cama en la noche. Es que a mí, pastores, que a mí me asustan. Sí, es que el enemigo y sus huestes tienen poder para hacer eso. Pero un hijo de Dios ha recibido una investidura. Y yo quiero que usted entienda, hermano, cuando usted acepta a Cristo y su obra, usted está recibiendo de Dios su nombre. Y con su nombre viene poder, viene autoridad. Con su nombre el Señor lo hace a usted su hijo, su heredero. Le da de su Espíritu Santo. Y con su Espíritu lo reviste a usted. Hermano, por eso es que no puede, por eso es que el diablo, aunque quiere, se encuentra con un cristiano que tiene a Dios en su vida. Y un cristiano lleno de Dios, hermano, pueden sacudirle la cama, pero ese cristiano se para en el nombre de Jesucristo y las huestes del mal tienen que retroceder. Yo no sé si usted me entiende eso. Pastor, hermano, pastor, es que hoy venga a la casa. Hermano, no siempre voy a poder ir, y menos en tiempo de pandemia. Pero hermano, usted tiene algo que Dios le ha dado. Pastor, es que mi niño ve cosas y siente cosas, y aquí hay algo. Yo le invito a que usted entienda que en el Calvario se abrió una puerta, hermano, y todo el que acepte a Jesucristo y crea en Él como su Salvador y lo siga y se llene de su Espíritu Santo, será un cristiano de poder y de autoridad y de unción y de revestimiento, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, en el Calvario sucedieron cosas que ojalá usted las logre comprender esta mañana. Porque hay gente que no sabe lo que tiene. Hay personas que piensan, hermano, discúlpeme, hay personas que piensan que ser evangélico es algo más de la vida. No. Esto es pertenecer a otro reino. Pastor, ¿y usted por qué no hace eso? Es que yo pertenezco a otro reino. Pastor, usted no se toma una cervecita. No, en mi reino, al reino que yo pertenezco, no tomamos cerveza. Pastor, ¿y usted no se fuma un cigarrillo? En este reino no. Es que yo pertenezco a un reino diferente, al reino, hermano, de Jesucristo, al reino de los cielos, aleluya. Y los que vamos en ese reino, hermano, no participamos de las cosas del otro reino. Hermano, ser cristiano, ser un hijo de Dios, usted no sabe lo que tiene muchas veces. Uno a veces cree que, no, pues yo voy a ensayar a ser cristiano y se me apareció por ahí alguien, yo creo que me voy a alejar del evangelio unos días. Hay gente que se va del evangelio hermano, y lo piensan y dicen, creo que me voy a descarriar porque me apareció una persona. Tú no sabes lo que es ser evangélico. Tú no sabes en dónde estás. No has entendido qué te ha dado Dios y qué hizo Cristo en la cruz. Hermano, aquí uno cuando entiende esto, hermano, no es que me voy 15 días ni un mes. Usted dice, yo soy de Jesucristo. Eso era antes. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Pero hoy yo soy un hijo de Jesucristo. Yo pertenezco a otro reino. Yo pertenezco a otro linaje. Yo pertenezco a otra condición. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, créaselo cuando la Biblia dice que usted es real sacerdocio, que usted es linaje santo especial. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ay, hermano, hay gente que dice, a mí, pastor, yo creo que no voy a volver a la iglesia. Tú no sabes lo que tiene. Tú no has entendido que lo que Cristo te dio, tú no podías tenerlo. Ni usted ni yo, nadie. Que usted esté aquí y que Dios lo llame hijo
y lo llame heredero. No, usted tiene algo que no hay palabras para describirlo. Y qué bueno que en esta mañana, hermano, usted entienda lo que es ser un hijo de Dios. Y hermano, y eso que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Espere que llegue ese día. La Biblia dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, cuando Él se manifieste, hermano, nosotros, este cuerpo humano, se quedará aquí y seremos transformados en gloria para encontrarnos con el Señor en el aire. Gloria al nombre de Jesús. Ahí usted se dará cuenta la grande victoria, lo grande que era ser hijo de Dios. No te lo pierdas, amigo, no te lo pierdas. No te vayas a perder esto, porque mis palabras se quedan cortas. Yo quiero que tú me entiendas, mis palabras esta mañana siguen siendo limitadas para describirte la grandeza de lo que Cristo hizo en el Calvario y la puerta que te abrió para que tú seas un hijo de Él, un heredero, una heredera, y tuvieras la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Mire, hermano, el enemigo saca a la gente del mundo cuando quiere y los entra cuando quiere, pero en los hijos de Dios es cuando usted le deje, cuando usted le dé permiso. Así que por eso manténgase donde usted está, hermano, y sepa que no hay nada que se pueda comparar a esto que Dios nos ha dado. Diga gloria a Dios, hermanos. Hermanos, en el Calvario Él nos dio el perdón. Y yo quiero que usted comprenda lo grande del perdón de Dios. Solo le estoy tocando cada tema de estos, cada punto es una dominical. Pero yo quiero solo que usted esta mañana entienda, a grosso modo, a la carrera, que lo que sucedió en el Calvario no tiene precio. Para que usted, hermano, lo valore. Y amigo, para que usted no se quede pensándolo tanto y no le parezca tan difícil seguir a Dios. Y la gente dice, ay pastores que, ay pastores que, ay pastores que, es que yo soy, no, una cerveza, pastor, yo no me puedo encontrar con mi amigo y no tomarme una cerveza. No has entendido lo que es esto. En el Calvario nos perdonaron los pecados. Cristo fue a la cruz para llevar su lugar y mi lugar. Amén. Y tenga una seguridad. Cuando Él le perdonó los pecados, se los perdonó. Dios no juega el perdón, Dios nos perdonó. Y usted necesita, una vez que usted acepta a Cristo y vive con Él y se queda con Él, entienda, Él le perdonó los pecados. Amén. Amén. Diga gloria a Dios. Y si Cristo nos perdonó los pecados, no hay pecado que no nos perdone. Nos los perdonó todos. Cuando la gente que estaba ahí alrededor de Jesús en la cruz, muchos de ellos no lo aceptaron. Muchos de ellos se burlaron de Él. Muchos de los que estaban ahí con Jesús en la cruz, al lado, en el proceso de su muerte, de la crucifixión de Él, ellos fueron a acusarle, a reírse de Él, a tirarle cosas, a decirle cosas y a burlarse. Pero cuando Jesús murió, escúcheme esto, cuando Él murió en la cruz, todos los que estaban ahí, creyentes y no creyentes, guardaron silencio, porque su muerte y lo que sucedió en su muerte atestiguó que Él era Dios.
cuando ellos lo vieron en el peor momento de su agonía, bendecir a los que le maldecían y a los que le gritaban cosas, ellos dijeron, hasta los especialistas, hermano, de la ciencia, y Sigmund Freud les decía hace 8 días, hombres de ciencia, pero que han negado a Dios, ellos dijeron, en ese momento en la cruz, era para que Jesús, en esa tensión tan fuerte y en ese momento tan fuerte, cuando a una persona lo llevan al extremo de la presión, brota lo que Él es. Así que si usted quiere saber quién soy yo, presióneme y usted se va a dar cuenta realmente si tengo a Dios o no. Una persona, cuando lo lleven al extremo máximo, él va a sacar lo que tenga dentro. Y Jesús lo llevaron a lo máximo. Y los especialistas de la ciencia dicen, cuando una persona lo llevan al nivel máximo de presión sobre él, brota lo que tiene adentro. Y cuando Jesús lo llevaron al momento máximo del tormento, de la persecución, de torturarlo, de hacerle daño, Él dijo, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Gloria a Dios. La tierra tembló, los sepulcros se abrieron y el día se oscureció. Hermano, eso estaba atestiguando que Jesús es Dios. Oh, aleluya. Quiere decir gloria a Dios. La cruz, hermanos, la cruz es el lugar perfecto. Y yo quiero que usted me escuche este pensamiento. La cruz es el lugar en el que el amor perfecto y la justicia perfecta se cruzan. En la cruz, el amor perfecto y la justicia perfecta se cruzaron. Para que usted esté aquí esta mañana, se encontraron el amor y la justicia en la cruz. Donde se encuentre solo el amor, Dios queda mal. Si se encuentra solo el amor, Dios queda mal, porque no había cumplido su propia justicia. Porque siendo el hombre pecador, alguien tenía que pagar. Así que no se encontró solo el amor. Si se encuentra solo la justicia, usted y yo no tendríamos derecho a estar aquí, ni ser llamados hijos de Dios. Pero en la cruz se encontraron el amor y la justicia, en el nivel preciso donde Dios dijo, los amo tanto, pero tengo que pagar por ello. Y como no hay quien pague, yo voy a pagar con mi propia vida, con mi cuerpo, hagan lo que quieran, porque la justicia de ellos se tiene que cumplir, pero mi amor me da para salvarlo. Hermano, usted está aquí en esta mañana porque el amor y la justicia se encontraron en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios, hermanos. La cruz es el lugar en que el amor perfecto y la justicia perfecta se cruzan. La justicia demanda juicio, el amor demanda misericordia. ¿Usted se imagina ese rango? La justicia dice, pagan. Pagan. La justicia dice, pagan. Y el amor dice, yo los perdono. ¿Cómo se cruzan? ¿Cómo los cruza? Solo en Él. Solo en Él. Solo en Él. Porque usted puede tener misericordia, pero no podría cobrar la justicia. O puede cobrar la justicia, pero no mostrar misericordia. Y si cobra justicia y muestra misericordia, nunca serán perfectas. Pero en Él fueron perfectas la misericordia y la justicia. La cruz es el único lugar, hermano, escuche, es el único lugar en el que encontramos misericordia y justicia. Diga gloria a Dios. Eso es muy grande, hermanos. Eso es muy grande. Y alguna vez yo les predicaba un tema de eso hace un tiempo atrás, de esa justicia de Dios y el amor de Dios. Pero eso es algo maravilloso. Eso es algo, cuando uno lo medita, se le vienen las lágrimas.
Eso es algo que cuando uno lo piensa, uno se arrodilla y uno dice: Dios, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta oportunidad? ¿Por qué este regalo? ¿Por qué me diste esta oportunidad, Señor? Yo no soy digno. Y Dios dice: no te preocupes, no solo tú, nadie era digno, pero en mi misericordia hice que se encontraran la justicia y el amor en la cruz del Calvario para que tú seas un hijo mío. Por eso es que los hijos de Dios ya no vivimos de cualquier manera. Por eso es que la gente le dice a usted: Señor, ¿y usted no es que es evangélico? Porque hasta ellos que no entienden, ellos dicen: es que usted pertenece a otro reino. Eso que usted está haciendo no lo hace un evangélico, Señor. Porque ellos saben, aunque no entienden, pero ellos saben y ellos dicen: Señor, es que usted es de otro reino. Hay gente que le dice a uno: no, yo sí. Mire, hay gente afuera que le dice a uno como el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz le dijo al otro: no, hermano, es que usted y yo sí somos calaveras. Usted y yo sí la embarramos. Usted y yo sí somos pecadores. Hay gente que te va a decir en la calle: eso no lo hace un cristiano. ¿Por qué usted lo hace? ¿Usted por qué? No, yo conozco cristianos que no hacen eso que usted está haciendo. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a través de una piedra? Tú perteneces a otro reino. Tú eres de otro reino, tú tienes otro linaje, tú tienes una sangre diferente que se derramó para cubrir tu pecado, tu mancha, tu culpa. Hermano, los hijos de Dios pertenecemos a un linaje diferente. Aleluya. Somos linaje especial, ¿verdad? En el Calvario el velo del templo se rasgó. Hermanos, hacerle culto a Dios ahora, esto es una delicia. Pero eso se puede por el Calvario. Y yo quiero que usted me entienda. Hoy usted viene a culto. Algunos cantan, otros no cantan. Unos se meten a adorar a Dios, otros se meten al celular. Unos se conectan con Dios, otros son: ¿a qué hora se acabará esto? Ay, Dios mío, bendito, ¿por qué vine a este culto? Hoy, estar en culto y usted viene, usted se goza en Dios. Usted siente la presencia de Dios. Usted siente el Espíritu Santo de Dios moviéndose en medio nuestro, hermano. Y además usted se disponga, créame, usted se llevará de aquí algo extraordinario. Pero el culto antiguo daba miedo. El culto antiguo daba miedo, hermano. Esos pobres judíos, vea, les temblaban los pies el día del culto. Nos van a cobrar la deuda. Que ese sacerdote no haya salido con una locura anoche. Que ese sacerdote no haya pecado. Que ese sacerdote no se vaya a equivocar en nada. Porque si ofrece el sacrificio como no es, la pagamos todos con la familia y lo perdemos todo, y va a haber muerte y va a haber castigo donde Dios se enoje con nosotros. Uno no sabe lo que pasó en el Calvario, hermano, pero le quiero decir, hermano, el culto antiguo era eso. Usted tenía que decirle al que le traía: tráigame el mejor cordero, que no se equivoque. Ese cordero tiene que ser perfecto, que no tenga defecto. Mi hija, hay que hacerlo bien. Mi hijo, hijos, cuidado, hijos, cuidado, no se equivoque. Cuidado que Dios nos va a matar, nos vamos a morir. Esto va a ser difícil. Viene el día del sacrificio. ¿Cómo está el sacerdote Dios? Hermano, hoy usted se viene al culto a este lugar
lugar y usted viene, canta, adora, y usted no depende de mí, y usted no depende de ellos, y usted no depende del que está a su lado. Usted solito le hace culto a Dios, usted solito lo adora, usted solito lo bendice, usted solito lo exalta y le da la alabanza. Oh, hermano, ¿cómo sería un culto que usted diga, no, si él no canta, ¿cómo canto yo? Y si él se equivocó anoche, ¿cómo voy a hacer yo el culto? No, usted puede venir y usted adora a Dios. Y usted habla con Él y Él le escucha a usted. Y usted le dice, perdóname, y Él le perdona. Y usted le dice, ten misericordia de mí, y Él tiene misericordia de usted. Y usted le dice, Jesús, he pecado. Oiga, he pecado. Y usted está diciendo, Señor, pues si quieres me matas, porque la verdad es que sí pequé y lo hice feo. Y Él dice, pero yo te voy a perdonar. Eso sucedió en el Calvario, hermano. Por eso cuando usted entienda lo que sucedió en el Calvario, usted dirá, yo soy alguien que Dios le ha regalado la más grande de las oportunidades. Hermano y amigo, estar aquí, esto es glorioso, aleluya. Ser un hijo de Dios, esto es grande. Estar aquí, yo no sé si usted lo entiende esta mañana. Aleluya, 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 aleluya. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Esto es grande. Hermano, por eso no, créame, por eso no vaya a jugar con la salvación. Amigo, tampoco diga, yo por eso es que no me arrepiento, porque eso es tan sagrado que yo, para no ir a fallar, mejor ni lo hago. Otro error igual de peor. Porque esto no es por usted, esto es por la gracia de Dios. Esto no es por lo que usted haga, esto es porque Él lo adoptó su hijo y lo metió aquí. En el Calvario se dio la más grande muestra de amor. Y yo quiero que usted entienda esto, hermanos. Jesús murió en el Calvario por su sufrimiento. Por eso Él sufrió, porque estaba llevando su sufrimiento. ¿Sabe qué significa eso? Eso se llama identificación. ¿Sabe qué es identificación? Que Cristo se identificó con usted en su sufrimiento. ¿Y sabe qué nos hace estar aquí? Que nuestro Dios no es un Dios de lejos. No. Cuando usted mira las culturas de Oriente, los que creen en Buda, los que creen en el Islam, ¿sabe? Los que creen en el Islam, la gente dice, no es que es el mismo Dios, pero yo lo ven de otra manera. No es el mismo Dios. Los que creen en el Islam, para ellos su Dios no podía venir a meterse a este mundo y juntarse con los pecadores, y menos ir a una cruz. Ellos dicen, no, nunca. Nuestro Dios es un Dios de guerra. Lo malo lo destruye. Por eso la mentalidad de ellos de la guerra y de la destrucción y de que hay que acabar con todo, ellos no entienden eso. Pero cuando usted mira a Buda y cuando mira las culturas orientales, lo que ellos creen, hermano, sus creencias y sus dioses se chocan con el cristianismo y se chocan con Cristo, porque el único que se identificó con los que Él decía amar fue Jesucristo. Vino y se identificó con usted en la cruz del Calvario, tomando su lugar y mi lugar, sufriendo por usted y sufriendo por mí. Él sufrió. Oh, hermano, diga gloria a Dios. Hermano, Él prefirió sufrir con nosotros que estar sin nosotros. Prefirió sufrir con usted
Por eso fue a la cruz. Por eso fue a la cruz. Se identificó con su causa, con su problema, con su dolor. Cuando alguien le diga, ¿y dónde está Dios? No, dígale, Él ya sufrió todo lo que había que sufrir por el ser humano. Él hizo todo, se identificó conmigo, sufrió conmigo, dio su vida en el Calvario para que yo hoy pueda ser su hijo. Diga gloria a Dios. Y déjeme decirle, y con esto termino, Jesús murió por nuestra culpa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si murió por nuestra culpa, hermanos, eso significa libertad. Usted hoy es libre. ¿Sabe por qué algunos todavía no se han entregado a Dios? Porque Dios dice, a pesar de todo lo que hice, te doy libertad. Tú verás. En la cruz, Él dio libertad. Nos hizo libres, hermano. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. De las cosas que más le cuesta al ser humano olvidarse es de cuando lo avergüenzan. Usted puede olvidar muchas cosas, pero cuando lo avergüenzan no tiende a olvidar tan fácil. ¿Sabe algo? El Señor no se olvida de nosotros, porque en la cruz Él sufrió la mayor vergüenza que alguien podía sufrir para darnos a nosotros la libertad que hoy tenemos. Usted tiene una libertad en Cristo Jesús. No la tire, no la bote, no la ignore. Hermano, Cristo murió por nosotros. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿qué tan importante es esto para usted? Yo quiero preguntarle y terminar diciéndole, la muerte de Cristo, hermanos, es algo incalculable. Pero para ti, ¿qué significa? Amigo, para usted que está aquí esta mañana, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Será que esto que el Señor hizo para que usted hoy esté aquí merece que usted pueda decirle, Señor, perdóname, y aquí estoy? ¿Será que esto que usted ha escuchado y todavía no, hermano, no, el tiempo no me alcanza para decirle, los tendría hasta muy tarde aquí, pero déjeme terminar aquí diciéndole lo que hasta aquí he escuchado? ¿Será que le ayuda a usted a entender que lo del Calvario es muy grande? Y que lo que haya que hacer para seguirlo a Él es nada. ¿Entiende usted por qué ahora somos nosotros cristianos? ¿Sí me entiende por qué soy cristiano ahora? ¿Sí me entiende por qué amo a Dios? Amigos, ¿sí me entiende por qué el mundo lo dejé atrás? Amigos, ¿sí me entiende por qué nosotros respiramos a Dios y hablamos de Dios y llevamos el evangelio? ¿Sabe por qué? Porque es que entendimos lo que sucedió en el Calvario, y lo que sucedió en el Calvario me tiene aquí, y lo que yo haga por Él es poco para el lugar donde Él me ha puesto hoy. ¿Usted puede hacer algo por Él hoy? ¿Sabe qué dice Dios? Y lo que hice en el Calvario se lo quiero regalar a todo el que lo quiera recibir. Pero sabe, hay personas que no se deciden. Yo quiero invitarles que estén de pie, vamos a orar a Dios. ¿Sabe? La Biblia dice en Romanos 10:11. Escuchen esto, hermanos. Y si hay un amigo aquí que quiera venir al altar hoy y decirle a Dios, Señor, hoy comienzo mi vida, o si quiere hacerlo allá, pero yo le quiero decir, no desprecie esta oportunidad. No te quedes. Escuche esto. Escuche este pasaje. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, escúchelo, no será. ¿Sabe por qué? Cuando usted lo lea la carrera, usted dice, bueno, sí, verdad, bonito. Pero ¿sabe por qué? Porque usted no va a ser avergonzado. Porque Él llevó la vergüenza suya
en el Calvario.